Dios Padre que estás en los cielos, te damos gracias por salvarnos entre mucha gente primero. Nosotros que éramos pecadores, que teníamos que ir al infierno por nuestros pecados e iniquidades, tú, derramando toda tu sangre en la cruz, nos diste tu vida, nos diste esa esperanza nueva y viva, que es la esperanza del cielo. Ya ahora, con esa tranquilidad, con ese gozo, podemos vivir tranquilamente. Por eso te damos gracias. Además, nos estás dando más gracia en toda nuestra vida que nos resta. Especialmente nos escogiste como tus trabajadores en la iglesia y nos hiciste servir tu cuerpo, a tus ovejas. Haznos ser fieles para hacer este trabajo que es la misión de evangelizar y de apacentar tus ovejas. También los hermanos amados consultadores, hoy hemos reunido para aprender lo que necesitamos. Esta hora te pedimos al Espíritu Santo que estés con nosotros, enseñándonos lo que tenemos que saber y lo que quieres enseñarnos debidamente. Solamente el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Ábrenos nuestro corazón y sácanos nuestra insensatez y nuestras cosas malas que tenemos en nuestro corazón escondido, sino alúmbranos con tu luz verdadera, con la palabra, para que entendamos claramente tu voluntad. Dejamos en ti esta hora y toda nuestra comunión en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo, que nos ha salvado, hemos orado. Amén. Deuteronomio, hermano, buscamos Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Versículos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y 7. 6 hasta 7. Con una voz despacio leamos juntos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Hasta aquí. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a aprender sobre el pueblo de Israel. No podemos aprender todo el detalle que incluye en la Biblia, pero generalmente para poder presentar cuál es el pueblo de Israel, a través de la consulta del día correspondiente que nos toca para hacer la consulta, más o menos para tener un concepto sobre el pueblo de Israel, hoy vamos a dibujar como una forma exterior del pueblo de Israel. La manera de testificar sobre la Biblia o sobre Dios tiene que ser diferente, depende de cada cultura o cada país o cada nación. Ejemplo, para consultar con una persona de edad que tiene poco conocimiento o poco entendimiento y pongamos que es muy anciano, ahí no le podríamos consultar por mucho tiempo sobre el pueblo de Israel. Ciertamente había algunos casos que los ancianos, después de salir del seminario, después de escuchar todo sobre el pueblo de Israel, diciendo que, entonces, ¿quién es Israel? Así puede ocurrir, es decir, que no ha entendido este anciano. Por eso, el tema del pueblo de Israel, también con ese concepto, en cualquier consulta, el mérito de la consulta es lo que podemos escucharlo al consultado, ¿no?
Por eso, más escuchar cómo está escuchando, cómo está entendiendo, cómo está llevando su entendimiento, eso tenemos que ir controlando. Aquí leímos el Deuteronomio, capítulo 7. Las hojas que tenían en sus mesas, donde dice el tema, Historia del pueblo de Israel número 1, elección y sufrimiento de Israel. Eso es lo que se trata de aprender en el seminario de la Biblia. En esta hoja, para que ustedes vayan escuchando y escribiendo hoy, dejé algunas partes vacías, para que ustedes estudien y escriban con su propia mano, para que aprenda bien. Primero, a través de dar este tema sobre el pueblo de Israel en el seminario de la Biblia mismo, hay propósito. Primero, propósito de la elección del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Tenemos que hacerles saber a los consultados. Segundo, hacerles saber el poder de Dios Todopoderoso a través del Éxodo. También Éxodo es un contenido de la historia de Israel, ¿no? Tercero, pacto o promesas de la obediencia y desobediencia. También esto es una razón de elección del pueblo de Israel, ya veremos. Cuarto, sufrimiento de Israel estaba profetizado en la Biblia y se ha cumplido como estaba profetizado. Con esos puntos podemos dar esa consulta sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver la parte de estudio. Antes de entrar en estudio, podemos pensar algunas preguntas. ¿Por qué fue Israel que fue el pueblo escogido por Dios? Que no sea otro pueblo, puede ser ecuatorianos, peruanos, que puede ser un pueblo de Dios. Pero ¿por qué ha sido el pueblo de Israel? Como leímos aquí, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. La historia del pueblo de Israel comienza en el capítulo 12 de Génesis. Antes del capítulo 12, el 11 está escrito sobre la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel, todas las personas se han dispersado por todo el mundo y vivían según su propia manera. La gente decía que vamos a construir una torre para alcanzar al cielo, para ser como Dios. Teniendo esta soberbia, la gente vivía. Por eso todas estas naciones, Dios necesitaba mostrarse a sí mismo a través de un pueblo pequeño, que sea más insignificante de todos los pueblos. Y después de la Torre de Babel sale el primer antepasado del pueblo de Israel, que es Abraham. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Entonces, Dios no será solo el Dios del pueblo de Israel. Así pueden hacer pregunta, ¿no? También veremos, pero primero vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos 3. Versículo 29. 3:29. Les leo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Para que no malentiendan las personas que consultan contra nosotros, que Dios no es solamente el Dios del pueblo de Israel. Tenemos que hacer claramente esa verdad. Ya vamos a ver con el estudio. Elección del pueblo de Israel. Desde ahora, hace aproximadamente como 4,000 años, es 2,000 antes de Cristo, Dios llamó a una persona, Abraham,
que es la familia de Taré, que vivía en el Ur de Caldea, que es zona de Mesopotamia. En esta época, todo el mundo, incluye aquí en Ur de Caldea, muchas personas idolatraban, tenían ídolos y andaban según su propia manera. De ahí, la casa de Taré, papá de Abraham, también era una persona que idolatraba. Buscamos Génesis, capítulo 12. Génesis 12, capítulo 1. Les leo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela, que es el Ur de Caldea. Que salga de ahí, que vaya a la tierra que te mostraré, que es la tierra de Canaán, como es la zona de Palestina, de Medio Oriente, de ahora como nosotros reconocemos como Palestina, que es la tierra de Canaán. Dando 3 promesas, el versículo 2 y 3, yo les voy a seguir leyendo. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí salen 3 promesas. Haré de ti una nación grande. Y abajo, bendeciré, una bendición. Ya, primero la tierra que te mostraré, que es la tierra de Canaán. Segundo, una nación grande a través de Abraham. Y la tercera promesa es la bendición. La nación es el pueblo de Israel y también la tierra y la bendición es la bendición que viene a través del pueblo de Israel. La bendición principal es la bendición espiritual que ha de venir a través de Jesucristo. La bendición que se incluye en el cielo mismo. Efesios capítulo 1. Uno 3 les leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la bendición principal que podemos obtener. La gente aparentemente quiere bendición aparentemente no, la bendición del cuerpo, de las cosas materiales. Pero podemos saber que la bendición verdadera que fue prometida por Dios era a través de Jesús, que es la bendición espiritual del cielo. O sea, recibir la salvación del Espíritu, ser rescatado del destino del pecado, es la bendición principal que podemos obtener. Abajo, así son 3 bendiciones. Y el propósito de la elección del pueblo de Israel. Podemos pensar 5, como más o menos, 5 razones por qué Dios eligió al pueblo de Israel. Para testificar de Dios. Segundo, para
encargar la Biblia. Tercero, para enviarnos el Cristo. Cuarto, como un ejemplo de la obediencia y desobediencia. El quinto, como un horario. Horario de Dios. Así grandemente podemos pensar 5 razones de la elección del pueblo de Israel. Vamos a ver uno a uno pasando. Primero, para testificar de Dios. A través del pueblo de Israel, Dios quería mostrarse a sí mismo como el testimonio, como el testigo de Dios. Dios puso el pueblo de Israel. Buscamos Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y el versículo 10 abajo, vamos a leer juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si nosotros estudiamos o investigamos bien sobre la historia del pueblo de Israel, podemos saber que Dios existe en medio de toda la historia de ellos. Es decir, Israel es el testigo de Jehová, testigo de Dios mismo. Y también, antes de la historia de Israel, antes que comenzara la historia del pueblo de Israel, también había pasado lo como le decía sobre la Torre de Babel. Antes, el diluvio de Noé, antes la creación en el huerto del Edén, todas esas cosas también está escrito en la Biblia. Moisés escribió como desde ahora hace 3.500 años, sin ver las cosas pasadas, sino solo escribió detalladamente a través del pueblo de Israel. También podemos pensar. Y también a través de las evidencias que se están descubriendo arqueológicamente, podemos saber y sobre las profecías. Ciertamente la historia del pueblo de Israel comenzó en la Biblia y también las cosas de futuro ya estaba escrito, y como estaba escrito hasta ahora ha recorrido toda la historia del pueblo de Israel. Y como se están cumpliendo las profecías, podemos saber que Dios obra en medio de este pueblo en esta historia. Los hombres no pueden profetizar. Como es palabra de Dios, puede profetizar y puede cumplir. Deuteronomio, volvemos, el capítulo 18. Versículo 22.
22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si lo que habla el profeta en nombre de Jehová, si no tiene cumplimiento o acontecimiento o evidencia de las cosas pasadas, entonces eso no es palabra de Dios. Pero viendo la historia del pueblo de Israel podemos saber que Dios existe. ¿Por qué? El pueblo de Israel es el testigo de Jehová. Y también, testigo de Jehová. ¿Qué significa testigo de Jehová? Yo soy de testigo de Jehová. Yo permanezco en una iglesia de testigo de Jehová. Seguramente, según la regla bíblica, esto es falso y secta. Solamente el pueblo de Israel puede ser el testigo de Jehová, bíblicamente. Y también Dios escogió al pueblo de Israel por lo que es el más insignificante. Ciertamente la tierra de Israel mide 20.770 kilómetros cuadrados. 20.770 kilómetros cuadrados, que es toda la tierra. Un poquito más grandecito que la provincia de Guayas. Es una tierra pequeñita. Provincia de Guayas más o menos mide como yo hoy busqué en internet, 17.000 kilómetros cuadrados. Como 20. No hay mucha diferencia. Es una tierra pequeña. Pero como esta tierra pequeña, que es como mide una provincia de Guayas, hacen la guerra contra otros países fuertes. Si ganan, también podemos ver el poder que está detrás de este pueblo pequeño. Como nosotros sabemos a través del seminario, ganó a todas las veces de 4 guerras en el Oriente Medio después de independizarse. Al pasar muy poco tiempo tuvieron guerras, pero ganaron en todas las veces. A través de esos sucesos también podemos saber que Dios opera en medio de este pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el país que mora en la parte central de la tierra. En la semana pasada también aprendimos del pastor Pablo, ¿no? Ponemos el mapa mundial. Israel está en medio. Y también toda la historia ha corrido según este país, del pueblo de Israel. No solamente geográficamente, sino toda la historia se dependía por el pueblo de Israel. Es decir, que los judíos que son de Israel son los que tienen timón de la historia mundial. ¿Sabe lo que es timón? Para navegar barca grande, uno tiene que manejar como volante de barca. Un timón pequeño puede navegar, cambiar la dirección de todo el barco. Así los judíos. Asimismo, en nuestra época también, si no estuvieran judíos, nosotros no podemos hacer nada. Los judíos están metidos profundamente en muchas partes del mundo. Detrás de los judíos, Dios mismo está trabajando. Y el segundo propósito, para encargar la Biblia. Ciertamente la Biblia fue escrita por los judíos. Buscamos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Uno y 2. Despacio, leamos juntos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios.
Dios enseñó muchos milagros al pueblo de Israel para que ellos crean en Dios. Y a través de los profetas, Dios les hizo escribieran la Biblia. Como un ejemplo, Dios escogió al pueblo de Israel y le dio la palabra, le hizo predicar la palabra a todo el mundo. Ciertamente se ha escrito la Biblia a través de los judíos y se ha conservado a través de ellos también. Como en la clase coge a una persona, el presidente de los alumnos, y el profesor no puede venir todas las veces para anunciar las noticias a los niños, sino llama al presidente de los niños solo para avisar las noticias. Y el niño va a los amigos para avisar las noticias. Asimismo, a través del pueblo de Israel, Dios quería avisar la palabra de Él a todo el mundo. Y también, tercer propósito, para enviarnos el Cristo, ¿no? Para enviarnos el Cristo. Romanos capítulo 9. Cuatro y 5, que está escrito aquí. 4 y 5. Leamos juntos. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de las cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Según la carne, vino Cristo, vino Cristo también como un judío. Jesús también vino como un judío. Ciertamente esta venida de Jesús es la bendición que se había prometido con Dios. Dios le daba 3 promesas a Abraham. La tercera promesa era la bendición. La bendición principal era la venida de Jesús. Para salvar a todas las personas del mundo, Dios envió el Salvador al mundo. Ya tenía planificado de enviar a Jesucristo. Para enviar el Cristo al mundo, escogió primero a un pueblo, que es el pueblo de Israel. Lo había profetizado que va a nacer un Mesías, que es Cristo, a través de este pueblo. Y ciertamente, como se había profetizado, Jesucristo vino al mundo, nació como un judío. Antes de la venida de Jesús, se había profetizado sobre el nacimiento de Jesús. Aquí, en dato, vamos leyendo las profecías del nacimiento del Cristo, la segunda página. Nacerá por el cuerpo de una virgen, también estaba profetizado. Nacerá en Belén y será despreciado y desechado. Será pendido por 30 de plata. Morirá en la cruz recibiendo mucha insulta. Resucitará, subirá al cielo y mucho más. Más de 300 lugares de la Biblia está profetizado sobre Jesús. Como estaba profetizado en el Antiguo Testamento, asimismo Jesús vino al mundo. Y también el cuarto propósito, un ejemplo de la obediencia y desobediencia. Buscamos San Lucas 23. San Lucas 23. Si están anotando lo que, según los números que están numerados, pueden hacer un resumen después para estudiar mejor. San Lucas 23, versículo 31.
23, 31, leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde significa el pueblo de Israel y el árbol seco podemos decir que son gentiles. Como Dios puso un ejemplo de la maldición del pueblo de Israel, que es la maldición que vino a través de la desobediencia, que era perseguirlo a Cristo, perseguirlo a Jesús, Dios lo puso como un ejemplo. Por eso, para dar advertencia a los gentiles que van a recibir una maldición más horrible en el infierno a través del juicio de Dios que van a recibir los gentiles también. Es como así. También en la escuela de la clase, el profesor manda deberes. Llama a un niño al siguiente día, enséñame tus deberes que hizo. Y les enseña. Y si ha hecho bien, le da recompensa. Si no ha hecho bien, le pega, tas. Y otros niños ven y aprenden. Si no hago deberes también, me hará tas como a él. O me dará recompensa como a él. Así para que aprendan otros alumnos, el profesor coge a uno. Asimismo, el pueblo de Israel fue escogido como un ejemplo de la obediencia y desobediencia. Ahora, en nuestra época, tenemos que aprender como el ejemplo de los judíos. ¿Por qué? Hay una campaña o movimiento de socialismo, de cristianismo, que está opuesto contra el evangelio. Y también las personas que tienen fe, también dice que una fe de recibir la bendición, de querer recibir la bendición. Por eso no le interesa sobre el problema de su espíritu, sino de la vida. Ese es el problema que está haciendo en nuestra época entre los creyentes. Muchos dicen que son cristianos evangélicos, pero están en este modo de socialismo de cristianismo. Están repitiendo lo mismo que hicieron los judíos en antigüedad. Como ellos tenían interés en su propio cuerpo. En San Juan 6 podemos leer que Jesús hizo cuando el milagro de compartir 5 panes y 2 peces a 5,000 hombres solo. Vinieron muchas personas, casi 20,000. Pero después comenzó a hablar sobre la vida eterna. Muchos se fueron. Vinieron a tomar pan y pescados. Al comer ya se fueron cuando hablaba sobre la vida eterna. Buscamos San Juan 6. San Juan capítulo 6. Dos. Seis, dos, leamos juntos. Y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Veían muchas señales que hacían en los enfermos y también para tomar pan. Pero atrás, y Jesús habló del pan de la vida eterna. Comienza a hablar sobre la vida eterna y sobre las cosas espirituales. Y después, ¿qué le pasó? El versículo 66. Leamos juntos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Aprendiendo la historia del pueblo de Israel, tenemos que entender, ¿qué es más importante? ¿El problema del espíritu o el cuerpo? Y también quinto propósito era que es horario de Dios hacia el mundo. A través del pueblo de Israel podemos aprender el horario de Dios. San Mateo 24. San Mateo 24. San Mateo 24, versículo 32 hasta 33. 32 hasta 33. Leamos juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hasta aquí. De la higuera aprended la parábola. Como ya mismo aprenderemos, el pueblo de Israel recibió la maldición de Dios por los siglos, durante casi 2000 años. Pero cuando vea el árbol de la higuera, brotan las hojas, ya tenemos que saber que está a las puertas. Por la recuperación del pueblo de Israel, Dios nos quiere enseñar el horario que está terminando el mundo. Cuando el pueblo de Israel se recupere, esto es señal de que se ha terminado el plan de Dios hacia el mundo. La recuperación del pueblo de Israel es el último plan que Dios había planificado en la historia humana. Cuando termina el periodo de los gentiles, la era de los gentiles, Israel se recuperará. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla, Jerusalén será pisado. Así está profetizado, ¿no? Ahora mismo, aún el pueblo de Israel se independizó y se recuperó, pero aún Israel, Jerusalén, está siendo pisado por los gentiles. En Jerusalén hay un templo importante de los árabes, Al-Aqsa y Omar. Aún existen donde tiene que estar el templo de Dios. No pueden destruir, porque este es un lugar muy importante para religión de árabes. Ellos no pueden destruir. Si destruyen, van a ocurrir mucho problema, guerra contra muchos países. Por eso, aún están dejando. Los judíos están retornando al país, pero aún está siendo pisado, hasta que cumplan los tiempos de los gentiles, en periodo de los gentiles. Así son quinto razones de la elección del pueblo de Israel. Tenemos que dejar bien resumido en nuestra cabeza para indicarle bien en las consultas que vamos a consultar. Vamos a aprender el sufrimiento del pueblo de Israel. Según la Biblia, Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel. Aquí en número 4, pacto de monte de Sinai. Pacto de monte de Sinai. Aquí, Dios, como prometió, según la Biblia, como un ejemplo, con la obediencia y desobediencia, por la bendición y la maldición, Dios enseñó, para enseñar a todo el mundo, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Hizo como un contrato. Este pacto es como un contrato.
Cuando el pueblo de Israel obedece, Dios bendecirá. Cuando el pueblo de Israel desobedece, Dios maldecirá. Sobre esta bendición y maldición, Dios hizo como un contrato de nuestra palabra. Buscamos el Deuteronomio. Deuteronomio 11. Eh, 11. (26 hasta 28). Vamos a leer juntos. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribí hoy. Y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Poniendo la bendición y la maldición, hizo como un contrato con el pueblo de Israel. Cuando obedezca, recibirá la bendición. Cuando desobedezcan, recibirá la maldición. Sobre las bendiciones y las maldiciones están escritos bien en Deuteronomio capítulo 28. Parte superior hablan de la bendición que van a recibir y parte posterior hablan de la maldición que van a recibir. Y también, cuando obedecen, prospera en todo lo que hiciereis. Así dijo Dios. Van a prosperar. Es decir, que todo va bien. Esto es el contrato que Dios hizo con el pueblo de Israel. Vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Ya. Primero tenemos que saber por dónde está la historia del pueblo de Israel. Ya. Jesucristo vino en medio del mundo. Todos saben dibujar este dibujo, ¿no? Ya. Primer hombre era Adán. Como 2000 años después, Abraham fue escogido como el antecedente del pueblo de Israel. Desde aquí comienza la historia del pueblo de Israel. Esta época es periodo de Israel hasta la venida de Jesús. Por eso esta época se llama periodo de Israel, que es era de los santos, era de las leyes, era del pueblo santo. Después, el pueblo de Israel los judíos mataron a Jesús. Por eso, la gracia que fue permitida al pueblo de Israel ahora se traslada a los gentiles. Por eso aquí comienza el periodo de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que se recupere el pueblo de Israel. Después de matar a Jesús en la cruz, todo el pueblo de Israel se cayó, se ha destruido, pero últimamente se recupera. Entonces ya está por terminar el periodo de los gentiles. Eso es la parábola de la higuera. Cuando se recupera el pueblo de Israel, en última época se termina. Ahora nosotros estamos viviendo aquí. Después, este mundo entra en el gran sufrimiento de los 7 años. Después del gran sufrimiento de los 7 años, el mundo y la tierra, todo se destruirá, sino se convertirá en nuevo cielo y nueva tierra. Este mundo comenzará el reino milenio. Y después, el reino de los cielos, cielo eterno y el infierno eterno. Esto es la historia del mundo. En medio de esta historia del mundo, aquí está el pueblo de Israel. Periodo de Israel
ahora está sufriendo en todos los 2000 años. Últimamente se recupera y termina el periodo de los gentiles. Sobre este pueblo de esta historia, hoy vamos a pasar como una forma exterior, vamos a dibujar una forma exterior. Mire, elección de Abraham fue, que no tenía que borrar. Abraham fue elegido como el año más o menos 2000 antes de Cristo. Ahí comienza la historia del pueblo de Israel. Abraham tuvo hijo, ¿cómo se llama? Isaac. Otro hijo, Ismael. Ismael fue como antepasado de árabe. Y Isaac tuvo hijo que se llama Jacob. Jacob tuvo hijos, ¿cómo se llama? 12 hijos. Entre los 12 hijos, el 11º hijo era José. José fue vendido como esclavo a la tierra de Egipto. En Egipto, José siempre estaba con Dios. En Génesis pueden leer todo esto, le voy a contar verbalmente. En Egipto José siempre caminaba con Dios, por eso Dios le ayudaba para interpretar los sueños hasta el de Faraón. Por eso ha sido el gobernador principal de toda la tierra de Egipto. Y por eso Jacob y todas 70 personas de la familia fueron a Egipto. Eso vamos a escribir aquí. Fueron a Egipto a vivir. Un día, un año, vino una gran hambre en la tierra de Canaán. Por eso, primero José fue a Egipto, Jacob y toda la familia de Israel fueron a Egipto también. Se quedaron en Egipto, pero ya pasó tiempo. Se levantó un rey que no conocía a José, porque todos ya ellos murieron, sino los hijos del pueblo de Israel vivían en Egipto. Ellos han sido como esclavos de toda la tierra de Egipto. Históricamente también podemos buscar cómo fueron construidas las construcciones que tienen en Egipto. También eran por los esclavos hebreos. ¿Cuáles son? Los hijos del pueblo de Israel. Ellos se quedaron 400 años de esclavitud. En la tierra de Egipto. Por eso tenían necesidad de sacarlos de la tierra de Egipto a través del profeta Moisés. Moisés sacó el pueblo de Israel de la tierra de Egipto a través de las 10 plagas y cruzar el Mar Rojo, como aprendemos en el seminario. El éxodo de Moisés fue el año 1446 a.C. Fue el éxodo, calculando desde la construcción del templo en la época de rey Salomón. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 6:1, está escrito que 480 años antes de la construcción del templo, ya pasó 480 años desde el éxodo hasta ahora que construya el templo de Salomón. Fue el año antes de Cristo 966. Como 480 años antes, entonces sale este periodo. Es bíblicamente correcto. Hay muchas opiniones en ese periodo, pero nosotros ponemos en esta fecha. Entonces, Moisés sacó el pueblo de Israel desde Egipto y ellos entran
después de salir de Egipto, pasan 40 años en el desierto. Después entra al destino final, que es en la tierra de Canaán. Si están dibujando ese dibujo, ahí en el número que está, tiene que poder dibujar todo esto. Desierto. Y pasan 7 años. Años de la guerra, de conquistar la tierra de nuevo. Y entran en la tierra de Canaán y entran jueces. Época de jueces. Toda la tierra de Israel está siendo gobernado por los jueces desde el año 1400 años antes de Cristo hasta 1050 años, durante 350 años. Jueces. Y en el año 1050 se levantó el primer rey del pueblo de Israel, que se llama Saúl. Hasta el tercer rey de Israel, el reino de Israel va un solo país. Después del tercer rey, el país se divide en dos partes. Desde Saúl hasta el tercer rey, cada rey gobierna por 40 años. Saúl gobierna desde 1050 años hasta 1010 años. No, 1010. Eso es antes de Cristo. Va contra, antes de Cristo. 1010. Va. ¿Sí sabe cómo calcular? Porque estaba contra. ¿Sí? Así. Y después el segundo rey se llama David. David gobierna desde 1010 hasta 970 años. El tercer rey es Salomón. 970 años antes de Cristo hasta 930 años. Tenemos que acordar este año, 930 años antes de Cristo, es el año que el pueblo de Israel se dividió. ¿Por qué? Hasta el Salomón, el reino unido del pueblo de Israel vino. A partir del Salomón se dividió el reino en dos. En dos partes. Este año, ¿cuándo fue? 930 antes de Cristo. Ya, el norte Israel y sur Judá. El norte Israel fue destruido ¿en qué año? Aprendimos hace 2 semanas en la clase con predicador Apolos. Tiene que haber estudiado. Esos años son importantes. Primero, el norte de Israel fue destruido en el año cuando a través de un país. ¿Cómo se llama el país? Asiria. Se destruye por Asiria. En el año 722. Y sur, Judá, también fue destruido por ¿quién? Por Babilonia. Que aprendimos en la clase de Daniel, ¿no? Aprendiendo Daniel, aprendimos esos países. Babilonia. En el año 586. En el año 586. Así, ambos países, como más o menos 130 años más duró Judá, pero igual los dos se han destruido por los pecados que han pecado. Si ustedes leen los libros de los reyes o crónicas, pueden leer muchos pecados que han cometido el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios tuvo que destruirlos a través de esos países? Después,
de que fue conquistado, destruido por Babilonia, fue gobernado por los países grandes, como nosotros aprendemos en la clase anterior, por león o leopardos, osos, ¿se acuerdan? Los 4 animales indican cada país. Primero Babilonia y segundo Persia. Tercero, Grecia. Grecia era rápido, ¿no? Grecia, así escribe. Grecia y Roma. Desde el año 63 hasta 395. Aquí antes de Cristo, aquí después de Cristo. ¿Sí? Persia, creo que el rey Ciro, que fue liberado a los cautivos de los Israel, fue año antes de Cristo 536. Y Grecia 336 hasta 63, y después el año 63 hasta 395 después de Cristo. Aquí Jesucristo vino cuando Israel fue gobernado por Roma. Hasta aquí es lo que revisamos hasta la venida de Jesús. En la parte, es todo lo que está aquí es lo que está en periodo de los santos. Era de los santos. Era de los santos. Ya. Hasta aquí venimos. Sí. No hay mucho espacio para dibujar todo esto, ¿no? Abajo el número 2. Después de la venida de Jesús también, ¿cómo ha sido? Ciertamente, después de la venida de Jesús no es periodo de los judíos, sino es el periodo de los gentiles. Por eso, todo este tiempo, el pueblo de Israel está destruido. Ahora también es periodo de los gentiles. Por eso, ciertamente, los judíos en esta época está destruido y dispersado por todo el mundo. Vamos viendo con esta hoja que le di. Diáspora. ¿Sabe lo que es diáspora? Diáspora es dispersación de todo el pueblo de Israel. En el año 135, por el emperador Hadrianus, todo el pueblo de Israel ya tenían que salir del país. Todos fueron botados afuera del país. Eso se llama diáspora. Después el diáspora, gobernado por los países de Roma de Este, hasta tal año que está en 638, y gobernado por Persia, 635, gobernado por Árabe, de 636 hasta 1072, gobernado por Turquía, desde 1072 hasta 1099, gobernado por las cruzadas, desde 1099 hasta 1291, gobernado por Egipto, desde 1291 hasta 1517, gobernado por Imperio Otomano, faltó número 1, escriban el número 1, 1517 hasta 1917, a través de Napoleón, 1799, gobernado por la Inglaterra, desde 1017 hasta 1917 hasta 1948. Y aquí ocurre la Segunda Guerra Mundial. En Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos en esta guerra. Como nosotros vimos por las fotos, por los videos, cuán horrible y cuán fuerte era este sufrimiento, como ustedes todos saben bien. Entonces, todo este 2000 años, el pueblo de Israel totalmente estaba siendo destruido. Sufrimiento por el pecado del pueblo de Israel. Aquí vamos a ver. El pueblo de Israel siempre había sido
pisado por los países fuertes. Lo que quería el pueblo de Israel era el Mesías que pueda salvar a ellos desde esta esclavitud. En la Biblia estaba profetizado, estaba prometido de enviar a Mesías para salvar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba gobernado por Roma, aquí en Roma, ellos querían salir de esta esclavitud por Roma. Siempre esperaba a Mesías que dice la Biblia. ¿Por qué? En la Biblia estaba profetizado que Dios enviará a Mesías para conquistar estos países fuertes. Buscamos Salmo en Antiguo Testamento, Salmo capítulo 2. Salmos 2, 9. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Así, esto es explicación de Mesías que va a venir en este mundo para salvar al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel mal entendió. Como quería independizarse de Roma, estaba esperando a este Mesías que pueda conquistar. Pero Jesús vino como la promesa que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero no vino para ser el rey, ni para conquistar este poder de Roma, sino para morir, para salvar a los pecadores. Era primer aspecto de Mesías que está profetizado en la Biblia. En Isaías 53, ¿cómo está escrito? Ahí sale el Mesías que va a sufrir la muerte. Es para salvar el pecado. Pero ellos no sabían, sino crucificaron a Jesús en la cruz. Por este pecado de negar a Cristo, el pueblo de Israel fue botado afuera del país en el año 135 por el emperador Hadrianus. Y durante 2000 años vivían en otros lugares que sean fuera del país y cada lugar que se iban fue matado. San Mateo 27. San Mateo 27. Les leo. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sobre nosotros sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué significa? La responsabilidad de la sangre de Jesús, la responsabilidad de la muerte de Jesús es nuestra. No solo nuestra, sino de nuestros hijos. Nosotros vamos a responsabilizarnos de la muerte de Jesús. Y hasta nuestros hijos van a responsabilizarse de la muerte de Jesús. Entonces, que no se preocupe usted, Pilato, que lo mate a Jesús nomás. Como usted tiene poder para matar, nosotros lo pedimos que lo maten. Y no se preocupen de la responsabilidad de la muerte de Jesús. Eso es lo que dijeron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por este pecado, el pueblo de Israel recibió tanto sufrimiento. Y sobre esos sufrimientos también está bien profetizado en la Biblia. Número 7, de la página 3. Condenación y condenación profetizada en el Antiguo Testamento. Número 1. Antes que venga el Señor, antes de la venida de Jesús, antes 1500 años de la venida de Jesús, ya estaba profetizado qué sufrimiento, qué condenación van a recibir los judíos por negar a Jesucristo. Número 2. Aquí está en Biblia
cita bíblica, Levítico 26 o Deuteronomio 28. Aquí está profetizado que van a ser dispersados por todo el mundo. Solo buscamos Levítico 26. Levítico 26, versículo 33. Levítico 26, versículo 33. Leamos juntos. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenviaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Desenviaré espada en pos de vosotros. Estará dispersado por todo el mundo, y cada lugar que se vaya le seguirá espalda en pos de ellos. Ellos no podrían vivir tranquilamente. Número 3. Deuteronomio 29, 28 y Levítico está citado. Estos versículos son las maldiciones que profetizada la tierra. ¿Cómo será desolada la tierra? La tierra desolada. Y 4, Ezequiel 23, Isaías 3, Ezequiel 17. Todo esto es la profecía de que el pueblo de Israel sería sufrido, que todo quedará desnudo y descubierto. Van a matar desnudándolos. El 5, Ezequiel 5:9, que jamás se ha visto, no se verá en el futuro tampoco. La maldición que va a recibir el pueblo de Israel será así, que jamás se ha visto y no se verá en el futuro. Será muy fuerte. El número 7, Deuteronomio 28, 53, o Levítico 26, 29, está profetizado que van a comer hasta fruto de sus hijos, van a comer hasta sus propios hijos. Esta maldición también estaba profetizado. Como nosotros vemos los libros históricos, libro histórico de la guerra de los judíos, escrito por Josefus, también ahí dicen cómo recibió la maldición. Cuando Jerusalén estaba sitiada, dentro de la ciudad no había nada de comer, se lo comieron a sus hijos, de verdad. Y el número 7, Ezequiel 7:18, ¿no? Perdón. Isaías. Creo que Ezequiel. Sí, cámbialo a Ezequiel. Es Ezequiel. Sí. Ezequiel 7:18. Todas sus cabezas estarán rapadas, van a ser calvitos, calvos, hasta mujeres van a cortar el cabello, como ellos sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, asimismo sufrió. El número 8, serían víctimas del examen médico. Buscamos Miqueas. Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Miqueas 3, 2 y 3. Despacio, leamos juntos. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos,
que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel y sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y como carne en olla. Así todos ellos fueron utilizados como víctimas del examen médico. Como vimos en el seminario, a muchos judíos mataron haciendo el examen médico. Por eso el nivel de médico de Alemania es el más superior mundialmente. Medicinas de Alemania, muy bueno. ¿Sí? ¿De dónde es ese crema? Si es de Alemania, bueno, ahí pone. Tiene mucho conocimiento del médico. Número 8. Aquí salen dos aspectos de Cristo que estaba profetizado en Antiguo Testamento, ¿no? El número 1, Isaías 53, es el Cristo de sufrimiento. Él se hirió por nuestras rebeliones, ¿no? Él se hirió por nuestras rebeliones. Él se molió por nuestros pecados. Como Cristo va a venir para sufrir. Y el número 2, Salmo 2, Isaías 52, está hablando de Cristo que va a venir de la gloria, que es la segunda venida de Cristo. Pero tenemos que saber que el número 3 abajo, desde la primera venida hasta la segunda venida, hay una diferencia del tiempo de 2000 años aproximados. Tenemos que saber, bíblicamente, tenemos que poder calcular esto. Hay una diferencia de 2000 años. Primera venida, que Jesús vino hace 2000 años, era el Cristo que vino para el sufrimiento y para la muerte. Y ahora, ¿cómo pasó? 2013 años. Estamos cerca de 2000 años. Ya Jesús viene pronto. Tenemos que saber que Jesús viene, que es la segunda venida en gloria. Número 9. ¿Por qué Israel persiguió a Cristo? ¿Por qué Israel persiguió a Cristo? Por lo que ellos no conocían bien a Jesús, que decía la Biblia, ¿no? Segunda de Corintios. Entre todas las citas bíblicas vamos a buscar solamente Segunda de Corintios. Otros versículos también necesitan, ustedes tienen necesidad de buscarlos de nuevo. Primera de Corintios, ¿no? Primera de Corintios, perdón. 2:8. La que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es verdad. Por lo que no han conocido a Jesús, lo han crucificado. Ellos estaban esperando como Cristo para que sea el rey, de gobernar a todo el mundo. Siempre esperaba a Cristo que va a resolver el problema de la nación, de temporal y del cuerpo. Por eso no reconoció a Cristo que vino a resolver el problema del espíritu. Por lo tanto, ellos crucificaron a Jesús. Número 10. Resultado de perseguir a Cristo. 1. Mateo 27. Como gritaron ellos, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Asimismo, la sangre de Jesús fue sobre el pueblo de Israel durante 2000 años. Número 2, Lucas 23. Estos sufrimientos es una advertencia a los gentiles. Si en el árbol verde hacen esas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿No? Eso es como una advertencia. 3. El sufrimiento del pueblo de Israel es como nuestra lección y como espejo
para nosotros mismos. 1 de Corintios 10. 1 de Corintios 10, 11. 1 de Corintios 10, 11. Y estas cosas las acontecieron como ejemplo, y están escritas para amontonarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿No? Sí. Como acontecieron como ejemplo. Y para que nosotros sepamos como un ejemplo qué hizo esas cosas que les acontecieron al pueblo de Israel, a ellos, a los judíos. Y el número 4, Jeremías 25. Ya es el turno de los gentiles, comenzando desde el pueblo de Israel hasta todo el mundo llegará la condenación, para enseñarle que es ya el turno de los gentiles. Ya viene el turno de los gentiles cuando termine este periodo de los gentiles. El quinto, ese sufrimiento y la muerte que sufrieron el pueblo de Israel enseña como un ejemplo de la condenación eterna de los gentiles por no recibir la salvación aceptando a Jesucristo sin renacer, ¿no? Y el sexto, dejamos también cumplimiento. El séptimo, solo esto yo puse, también eso tiene significado de cumplimiento de las profecías, de las maldiciones. Como solo Deuteronomio 28 está hablando de la maldición profetizada de comer a sus hijos. También como cumplimiento de las profecías. Tiene ese significado, por eso yo puse el número 7. El número 6 vamos a dejar el vacío. El 11. Aún sufriendo no se destruye totalmente. Como es el pueblo de Israel, últimamente se recuperará. Se recuperará. Últimamente se recupera. En esas citas bíblicas pueden saber. Aún no termina la historia humana del mundo, el Israel no se destruye totalmente. Sí, aún estaba sufriendo durante 2000 años, pero no se ha destruido totalmente, sino se independizó en el fin de los siglos, en nuestra época. El 14 de mayo de 1948 fue la fecha de la independencia del pueblo de Israel. Nos falta la recuperación del Israel, que es la página número 4. Rápidamente solo vamos a leer una vez sobre la recuperación del pueblo de Israel. Como ya nos queda 5 minutos nomás, vamos a pasar rápido. Propósito: la recuperación del pueblo de Israel estaba profetizado en la Biblia y se ha cumplido en estos días, en nuestra época. Es decir, que se acerca la segunda venida de Jesús. Es decir, que se está terminando el periodo de los gentiles que pueden recibir la salvación, los gentiles. Cuando termine este periodo de los gentiles, era de la gracia, los gentiles ya no pueden tener la oportunidad de recibir la salvación. Estudio, parte dice que estudio, Ezequiel 36, el nombre que fue ensuciado por judíos, para recuperar el nombre ensuciado de Dios va a recuperar el pueblo de Israel. Está profetizado así. Y sigue en Ezequiel 37, sale la visión de los huesos secos. También está hablando de la recuperación del pueblo de Israel, ¿no? Número 1, profecía que de recuperación de Israel. Estaba profetizado no solo aquí, sino en muchos lados. Solo puse esto. También Ezequiel 37, como le dije. Número 2, independencia de Israel. Destrucción de Israel por Roma en el año 70. Se han dispersado por todo el mundo. Históricamente se desapareció el país de Israel, pero al pasar 1900 años se ha parecido de nuevo.
se independizó el 14 de mayo de 1948. Así, no solo se ha recuperado, sino ha sido muy fuerte, muy fuerte. Número 3, recuperación de la tierra de Israel. Que tierra estaba desolada, ya será como una tierra fértil como el huerto del Edén. Antes la tierra de Canaán estaba botada. Los gentiles vivían que era una tierra desolada. Y también en Palestina no llueve más de 20 mil al año. No es una tierra que puede cultivar, no llueve. Pero utilizando agua de Galilea ha cambiado la tierra verde. También estaba profetizado. En Ezequiel 36, anótelo, Ezequiel 36, en la parte de recuperación de la tierra de Israel, Ezequiel 36, 8 a 11 y 34 a 35, está hablando de la recuperación de la tierra de Canaán. En la parte de número 3, 36, 8 a 11 y versículo 34 hasta 35 también. Número 4, regreso del pueblo de Israel. También regresarán de muchos lados. También están profetizados en muchos lados. En Ezequiel 36, en lo que está arriba, yo puse. Isaías 43 también está hablando que está acá, no detengas. Esas palabras Isaías 43. Y Jeremías 40. Y también les hará volver a la tierra prometida a los padres de Israel. También así estaba profetizado. Espero que estudien cada ustedes buscando esos versículos. El número 5, el significado de recuperación de Israel. También el cumplimiento de la profecía de la recuperación. Y también, es decir, que la Biblia es cierta. Dios que dio la Biblia es el que cumple como dijo en su palabra. Y también, la recuperación es lo que acontecerá en el fin del año, fin de la historia del mundo. A través de la recuperación de Israel, tenemos que saber que en nuestra época es fin del siglo. También esto indica que está cerca la segunda venida de Jesús, como la parábola de la higuera. Más grave, el tiempo de poder recibir la salvación los gentiles están terminando. No solo recuperar, eso otro día vamos a estudiar de nuevo. Hasta aquí como nos faltó tiempo, por eso estudiamos como rápido, pero espero que con esos datos que está repartido, que escribieron bien, que tienen que estudiar, no solo por escuchar y pasar, sino tenemos que estudiar. En la semana pasada estuvieron participando en los seminarios, ¿no? Aquí en la entrada de 8 y en Vinces. En los días que fueron a visitar, ¿qué hicieron? Para saludar, bienvenidos, bueno, pero más después, si tendremos una oportunidad de consultar, tenemos que tener estudiado esto. ¿Sí? ¿Cómo es el tema? Si hoy pastor habló del tema del pueblo de Israel, ¿por qué en seminario siempre se trata de hablar sobre el pueblo de Israel? Por esta razón que aprendimos hoy. Tenemos que estudiar. Poco a poco vamos aprendiendo según los temas. Antes de la conferencia creo que tuvimos clase conmigo. Ahí aprendimos sobre la consulta del pecado, que es más importante. Siempre vamos a repetir aprender sobre la consulta del pecado. Hoy aprendimos sobre el pueblo de Israel. Vamos a orar juntos y terminamos. Dios Padre grandísimo y santísimo, te damos gracias por darnos la vida eterna. Éramos muertos por nuestros pecados,
pero tú nos diste la vida, nos hiciste pasar de muerte a la vida. Y nosotros estamos en tu cuerpo, en la iglesia. Siémbranos más profundamente en nuestra raíz para que bajemos nuestra raíz para aprender, para absorber bien nuestro alimento, que es tu palabra. Te confesamos que nos falta y no sabemos nada. Sin tu ayuda no podemos hacer nada. Ese trabajo de consultar solamente podemos hacer con tu ayuda. Danos más tu poder y tu sabiduría para poder cargar bien esta misión. Gracias por habernos guiado esta clase hoy también según tu voluntad. Hasta la próxima vez que estemos aquí, haznos estudiar fielmente ante ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Mañana reunión de